Vamos a darle la bienvenida a Mijael Garridoleca, director de altavoz.pe, un diario online que cada vez tiene más seguidores. Mijael, desde hoy y en adelante, todos los lunes, estará con nosotros con una columna de opinión. Bienvenido, Mijael. Muchas gracias, Cecilia. Gracias Muchas gracias por la invitación. Gracias por unirte a Mira Quién Habla y a Willax Televisión en esta columna, que por supuesto nos va a hacer muy interesante a todos. ¿Cuál es tu tema de hoy? Lo que había pensado en conversar contigo y con la teleaudiencia era, no sé si has estado al tanto y han seguido todos ustedes, el asunto de la compra de acciones de Diario Correo y Ojo, que es la compañía de Pensa, por parte del comercio. Estamos al tanto, hemos entrevistado a Enrique Gois, hemos opinado sobre el tema y seguimos leyendo en el Diario de la República la campaña sistemática que han iniciado ellos para tratar de convertir este tema en un tema nacional. Regulatorio. Es justamente ese tema que quería yo tratar. Hay esta cruzada regulatoria, por así decirlo, en la República, que tiene como finalidad convencer a los ciudadanos de que el Estado tiene que intervenir en la compra de acciones de Pensa por parte del Grupo El Comercio. Entonces, para analizar esta cuestión, creo que hay dos premisas sobre las cuales tenemos que construir. La primera, y fundamental, es mencionar un tema que conversábamos antes de empezar el programa, que es la diferencia que hay entre la prensa como bien que se transa en un mercado y los demás bienes. Porque, por supuesto, la prensa y la información está sujeta no solamente a la voracidad de vender de quienes vendemos, sino también al derecho de informarse correctamente de quienes nos compran, o quienes nos escuchan o nos ven. Ahí se complementa la libertad de expresión. Completamente de acuerdo. Y el segundo tema que es fundamental es que antes de ponernos a explicar qué es la regulación y por qué se regula la prensa, así como otros mercados, creo que es bien importante decir que antes de sumergirnos en el debate tenemos que diferenciar dos grupos de prensa dentro del mercado de la prensa. En primer lugar tenemos a la prensa televisiva, como la que estamos hoy haciendo, y a la prensa radial, y por otro lado tenemos a la prensa escrita, tanto virtual como impresa. ¿Por qué esta diferencia es importante? Porque el papel y la internet son bienes infinitos. ¿A qué me refiero? Si quien hoy día ve el programa y yo decidiésemos juntos fundar un periódico e imprimirlo o distribuirlo virtualmente como mejor nos parezca, podríamos hacerlo mañana mismo. Sin embargo, y tú lo sabes mucho mejor que yo, si quisiésemos fundar una televisora o una agencia radial, tenemos un problema, que es que el espectro radioeléctrico, que es la frecuencia por donde se transmite tanto los canales de cable y nacionales como las frecuencias FM y AM, es finito. Es decir, en el dial, desde el 87 que empieza hasta el 108 que termina, hay una frecuencia determinada de espectros. Entonces, no podemos nosotros fundar uno más para arriba o uno más para abajo. Ahora, ¿por qué se hace fundamental esta diferencia con la que he planteado al comienzo? Porque el artículo 61 de nuestra Constitución y los artículos que le siguen, el resto del régimen económico, lo que nos dicen es que el Estado vigila la libre competencia dentro de una economía social de mercado, que no estoy muy seguro qué significa eso, pero dentro de una economía social de mercado, y además nos dice que el Estado tiene que asegurarse de que la competencia sea posible, ¿no? Esto es una integración del articulado general de lo que dice el régimen económico de la Constitución. En el artículo 61 además tiene una línea que hace particular mención al mercado de la prensa, en donde recalca el rol fundamental del Estado en evitar que se concentre el poder. Ahora, hay una cuestión bien importante aquí, que es que ¿por qué el Estado regula ciertos mercados y con qué finalidad lo hace? La idea es básicamente que cuando hay un bien escaso naturalmente, como el ejemplo que acabo de poner del espectro radioeléctrico, o por ejemplo los puertos, o por ejemplo, qué sé yo, cualquier cuestión que por motivos que no podemos controlar los seres humanos es escasa, como el agua, como el aire, como los puertos, como el espectro radioeléctrico, el Estado dice, ok, este bien no puede quedar solamente en manos de uno o dos competidores porque sería un monopolio o un oligopolio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que ver cómo interactúa la gente con la demanda que tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos hacia la prensa. Hay demandas elásticas e inelásticas. Son términos económicos que pueden sonar sofisticados, pero son muy sencillos. Por ejemplo, si yo mañana voy a comprar una botellita con agua en la bodega y me dicen que la botella con agua de la marca que es mi favorita ha pasado de costar $1 a costar $1.50, quizás estoy dispuesto a seguirla comprando porque me gusta tanto el agua X que voy a volverla a comprar. Sin embargo, si yo llego mañana a la bodega y me encuentro con que la botellita de agua X ahora cuesta $10, no la voy a comprar.
porque preferiré migrar a un bien sustituto que es el agua y griega. Listo. Sin embargo, hay algunos bienes en la economía que no me permiten migrar frente a una variación en el precio. El ejemplo clásico de los libros de economía es la insulina. Si una persona que sufre de diabetes se encuentra con que la dosis de insulina ha dejado de costar, por ejemplo, 10 soles y ahora cuesta 100 soles, lamentablemente va a tener que dejar de gastar en otra cosa y comprar la insulina porque no le queda otra alternativa. La prensa impresa, en el caso ya en particular, no es un mercado de demanda inelástica. ¿A qué me refiero? Si yo mañana me acerco a un kiosco y pido el comercio y no hay el comercio, no me va a dar un shock anafiláctico. Tendré que comprar, con el dolor de mi corazón, La República. Diciendo esto ya, me meto al caso del comercio. ¿Qué es lo que pasó? El grupo Epensa decidió, por motivos que no son importantes, vender parte fundamental de su accionariado y el grupo La República mostró un interés importante en comprarlo. Sin embargo, por un tema de derechos y sucesiones que tampoco es aquí importante, el grupo del comercio tuvo la posibilidad de comprarlo por más plata y lo compró. A partir del día siguiente, el grupo La República, que dicho se pasó, y dejando de lado la broma que hace un rato dice, es un grupo respetabilísimo en lo que ha hecho en algunas cosas, empezó con una campaña por demostrarnos a nosotros que el Estado tiene inmediatamente que regular el mercado periodístico impreso porque hay una cuestión de abuso de posición de dominio. Yo creo que esa teoría... Y de monopolio. Y de monopolio. ¿No? Eso es lo que han dicho. Yo creo que decir eso es mal informar a la población y además creo que es abrir la puerta hacia un sendero que no queremos recorrer. Me explico. Lo primero que tengo que decir antes de explicarme es que no creo que sea una buena idea que un solo grupo tenga todos los periódicos. Ojo, a mí no me parece una buena idea que el comercio tenga tanto poder. No me parece una buena idea por dos motivos. El primero es que como lector me parece interesante que haya una oferta variopinta y que yo pueda elegir lo que es más afín a mi set de ideas. Y lo segundo es porque, como mencionaste al comienzo, tengo un periódico y no me conviene que mi competencia se vuelva una cosa tan monstruosamente grande como ya lo es. Sin embargo, eso no significa que el Estado deba regular. Y es aquí que quiero profundizar. En primer lugar, porque le estamos dando al Estado la llave para regular a la prensa. Y si revisamos la historia del Perú, y creo que aquí tú puedes hablar mucho más que yo, el enemigo número uno de la prensa libre ha sido el Estado. No ha sido el monopolio, ni el comercio, ni la República. El enemigo número uno ha sido el Estado, expropiando, regulando, en la época de Velasco y en la época de Fujimori, sin ley, pero con toda la dureza que el montesinismo supuso. Entonces, en primer lugar, creo que es mala idea darle al Estado la capacidad de regular hasta qué punto se vende y hasta qué punto no. El Estado autoritario, ¿no? De acuerdo. El Estado con el tufo autoritario. Ese es el peor enemigo. De acuerdo. Y el segundo asunto, que creo que es más todavía importante que el primero, es que si bien hemos empezado por decir que la prensa es un mercado sui generis, porque opera bajo premisas distintas y porque hay un derecho de quienes nos compran por informarse de la manera adecuada, creo que es importantísimo, y si hay una línea de lo que voy a decir que debe quedar recordada, es que el Estado debe encargarse de que la libre competencia sea posible, no de que sea fácil. Ojo, si el comercio tiene una participación gigantesca en su capacidad de ventas en el mercado, no es porque el comercio sea digamos, un monstruo capitalista que ha operado bajo una lógica perversa y ha ido conquistando el mercado. Lo que ha hecho es que vende más y vende mejor. Nos duela a todos los que nos duela. El comercio vende muchos periódicos. Ahora, ¿cuál es la calidad de los periódicos que vende? ¿Y cuál es el contenido? Esa no es una discusión que para este fin sea relevante. El comercio vende mucho. Y claro, hay diarios que yo de hecho vendo 150.000, 200 veces menos que La República incluso. Entonces, creo que pedirle al Estado que regule un bien cuya participación en el mercado no supone barreras, como ya hablamos, como el espectro radioeléctrico o como si estuviésemos hablando de puertos, es básicamente quitarle a quien lidera la competencia un derecho. Porque, digamos, si el Estado nos va a hacer jugar a nosotros un juego, que es la competencia, y nos va a establecer ciertos parámetros, que son las reglas, y nos va a decir, compitan, bueno, si yo voy ganando la competencia, tengo el derecho de ganarla. Ahora, yo creo que es lesivo para el sistema democrático, para los lectores y finalmente para la calidad de la prensa que un grupo tenga tanto poder. Sin embargo, no creo que la solución a este problema sea obligar al Estado que con su poder de imperio regule la situación.
Creo que la solución está en que quizá si los 50 periodistas que han escrito en el Grupo de la República en contra de la compra pusiesen 1.000 soles cada uno y juntasen 50.000 soles, de repente podrían ellos juntos formar un pequeño periódico y competir en la cancha contra el comercio. Yo creo que hay que ganar el Partido del Comercio. Creo que el comercio tiene mucho ¿acaso poder. la República no le compite al comercio? Sí, pero... ¿Acaso la República, primero es socia del comercio En Canal 4. en Canal 4 y en Canal N? Y después compite con varios periódicos, porque tiene también una red de periódicos, con el comercio. Ahora, compiten y pierden, ¿no? Bueno, perdieron en la negociación cuando apostaron por Epensa. Si la República hubiera ganado y hubiera comprado Epensa, ¿tendría la posición que tiene? No, Claro que no. ¿El comercio tendría la posición que tiene la República? ¿Quién sabe? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Ahora, creo que... Aquí es una piconería por supuesto. elevada a la situación de Estado, ¿no es cierto? Y eso es realmente peligroso, porque lo que están buscando es que el gobierno, no el Estado solamente, el gobierno intervenga, que desde el Congreso surjan voces para regular. Y de hecho ya surgieron, ¿no? El doctor Omar Tejade ya ha propuesto revisar la Constitución en lo referido a regulación de este tipo. Habría que revisar la estructura moral del doctor Omar Tejade primero, ¿no? Él no tuvo que renunciar a la vicepresidencia. Y también trató de prohibir el porno, cosa que lo hace un ilustre hidalgo de la cucufatería congresal. Bueno, digamos. Ahora, creo finalmente que lo importante de este asunto es básicamente olvidarnos del problema y quedarnos con un destilado. ¿Cuál es la cuestión? En políticas públicas es muy común escuchar que frente a un problema la regulación o la legislación, peor todavía, es la mejor solución. Entonces, nos enfrentamos con un problema, que es que el comercio tiene mucho poder. Ese es un problema que nos afecta a todos los que estamos metidos en este negocio y además afecta a todos los lectores. Oye, pero eso ocurre en todas partes. De acuerdo. O sea, tú compites y es el gran reto. Claro. Siempre te vas a encontrar con uno que es más grande. Completamente de acuerdo. Entonces, tenemos un problema, que es que el comercio tiene mucho poder. De acuerdo. Ahora, tenemos dos caminos para resolverlo. El primero es pedirle al Estado, jalarle la bata al Estado y decirnos, papi, ayúdame, regula, por favor, que me están ganando la carrera. Y el segundo es, con la boca cerrada, fundar un periódico, si es que no lo tienes, y si es que ya lo tienes, ponerlo, además un periódico gigante como La República, ponerlo a trabajar y competir contra el comercio. Ahora, este es un tema en el que yo siento que tengo la autoridad moral para decirlo porque yo lo hago. Yo tengo un equipo de 20 personas de mi edad que ganan un sueldo que estoy seguro que es digno de país comunista y competimos de la manera en que podemos y vamos muy de a pocos y vamos creciendo muy de a pocos, pero creo que es consecuente pelear la pelea en la cancha y no pedir intervención del Estado. Ahora, yo esperaría que quienes tienen plataformas de distribución de información muchísimo más grandes que la mía y muchísimo más poderosas que la que yo dirijo, estén pues en condiciones también de competir cuando tienen la competencia de alguna forma mucho más llana que la que nuevos medios como el que yo tengo implican. Ahora, y para terminar, digamos que mañana un medio virtual tuviese el 90% de lectoría en Internet. Ojalá fuese el mío, pero digamos eso. Yo podría, si es que fuese alguno de los medios de minoría también, pedir que se regule eso, porque operando bajo las mismas premisas, la situación es perfectamente análoga. Hay tantas barreras de entrada a la web en Internet como al periódico, al papel. De hecho, hoy día fundar un periódico de verdad es más caro en Internet que en papel. Un periódico, claro, pues hablando de un periódico chiquito, ¿no? Internet es caro. La gente cree que es muy barato. Fundar un periódico en Internet no es poner un blog. Requiere una inversión fuerte. Entonces, si es que mañana un medio de comunicación tuviese el 90% de la lectoría en Internet, ¿se podría pedir que se regule? Creo que no. Y creo que por los mismos motivos... Definitivamente no. Es oximorónico pedir que para cuidar la competencia se regule la competencia. Como no se puede pedir, como es inmoral pedir que se regule la prensa porque a ellos les ha ido mal en una negociación. Completamente de acuerdo. Como es absolutamente inmoral. Ilegal. Ilegal. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mijael, hasta el próximo lunes. Nos vemos el siguiente lunes. Estupendo escucharte. Vamos a la pausa. Regresamos con Giovanni Sixia. Vamos a conversar con él sobre Dúo, una obra teatral que se ha estrenado este mes en el Teatro Larco en Miraflores y que realmente va a dar que hablar. Volvemos.